Ahora ya. Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a resolver dudas que pueden tener para la prueba del próximo jueves. Nosotros estuvimos revisando problemas las clases anteriores. También le dije al ayudante los problemas específicos que quería que viera. Ojalá que revisara también de la misma guía para que pudieran resolverlo. De todas maneras, si tienen alguna duda puntual, ya sea de contenido, que por lo general son más centrados en problemas, ¿cierto? O algún problema de la guía que quieran resolver, ¿ya? Me dicen. También les aprovecho a comentar que les mandé hace pocos minutos, les mandé ya un mensaje indicando que se habían cargado todas las revisiones. Igual habían algunas revisiones que estaban de antes, ¿cierto? Como le había comentado, como la iba revisando en el aula, algunas estaban yo creo que como del viernes, incluso creo que del jueves habían algunas, por ahí. Algunas personas ya tenían su nota. Y cuando terminara con todos, ahí obviamente le iba a mandar el mensaje. Y cumpliendo obviamente con lo que habíamos acordado. ¿Se acuerdan que les había dicho yo que era el martes? Solamente si lo tenía el martes iban a ser 2 décimas. Antes del martes incluso. Como no estuve, era una décima más. Y una por cada día. Así que en definitiva, sacando la cuenta, eran 9. ¿Ya? Así que se van a sumar 9 a todos. Yo veo que, según lo que vi, a varios le va a venir bastante bien esas 9 décimas. Así que por ese lado, espero que sea suficiente compensación. Ya. Dudas, comentarios de cualquier tipo. Mientras yo saco mi lápiz, les comparto pantalla de cualquier tipo de duda. Que tengo un montón de ventanas por acá. Vamos a ver eso ahí. Ahí. Recuerden que la clase pasada, me parece que incluso antes de eso ya habíamos confirmado ya los temas. Las imágenes de la revisión es la pauta. Claro, claro. Lo que pasa es que como son muchos problemas, como le había comentado yo, son como 16 problemas, más o menos, en total. Entonces, la pauta queda gigante, entonces le cargué directamente a cada uno de los problemas, le cargué su propia pauta. ¿Ya? Así que para que lo puedan chequear, estaba cargada hace un tiempo igual. ¿Qué tengo todo esto acá? Bueno, dejémoslo ahí. Ahí. ¿Qué era esto? Una presentación. Ya. Entonces, dudas que tengan, para que las podamos resolver. ¿Y esto qué es? Programación en LADER. Vamos a buscar la clase pasada, porque ahí hicimos algunos ejercicios, más o menos para... Me parece que también les escribí una lista con los problemas, ¿cierto? Yo sé que yo igual me acuerdo cuáles son, pero para que sea específicamente eso fue el 19. 19. Estoy pasado. Es 19 a las 13:30 sería... Esta clase debería ser. Precisamente. Aquí están. Como pueden ver ustedes, los ejercicios preparatorios, bueno, en principio van a ser calcular voltaje y corriente. Obviamente en el dominio fasorial, tal como este problema. Tenemos también que se va a pedir calcular una tensión o una corriente, solo una, cuando tenemos fuentes a diferentes frecuencias. Y les adelanto desde ya, que como les comentaba también en la clase anterior, que solamente van a ser 2 fuentes. Va a ser una fuente a una frecuencia cualquiera, diferente de cero, y una a frecuencia cero, vale decir una fuente constante. ¿Ya? Y obviamente, como vimos también en la clase pasada, es justamente ahí donde se generan de repente las dudas, porque este tipo de fuentes hacen que algunos elementos, por ejemplo, los inductores, se comporten como cortocircuito, ¿cierto? Esta fuente, me refiero. Que él se comporte como un corto, él también, y que los capacitores se comporten como circuito abierto, ¿ya? Que es lo que nosotros vimos acá, por ejemplo. ¿Sí? Lo vimos acá, lo teníamos escrito justamente ahí. Estuvimos resolviendo el problema y buscamos la corriente en específico. Acá lo que nosotros hacemos es usar el teorema de superposición, que lo que nos dice simplemente es que podemos obtener una tensión o una corriente cuando un circuito está formado por elementos lineales, calculando las contribuciones de cada una de las fuentes. ¿Ya? En este caso calculamos, por ejemplo, la contribución de una fuente, la contribución de la otra. De la otra fuente me parece que lo hicimos acá. Justamente, lo hicimos en el dominio fasorial. Y en definitiva, cuando ya teníamos todo listo, llegamos a que se suman las dos componentes y no hace falta hacer nada más. ¿Ya? Si por algún motivo tuviéramos una señal aquí, no sé, tuviéramos dos fuentes, supongamos una 2 radianes por segundo y otra 3, simplemente las dejamos presadas. No hace falta juntarlas porque de hecho nos interesa conocer las componentes por separado,
para ver cómo cada fuente influye finalmente en nuestra tensión o nuestra corriente. ¿Ya? Así que, dudas. ¿Qué pasaría si la fuente constante está en la misma rama que un capacitor? Si la fuente constante estuviera en la misma rama que un capacitor, en ese caso podría anular su efecto. De hecho, esa es una muy buena pregunta. Lo que dice, por ejemplo, Dan es lo siguiente. Supongamos que esta fuente, que está ahí, estuviera justamente en serie con un capacitor. Ahí lo que sucedería simplemente es que quedaría abierta y no tendría efecto. Y podría darse, que yo generalmente no lo busco porque yo sé que les genera duda, entonces no me gusta tampoco eso. No es el objetivo pillarlo ni nada así, ¿cierto? Pero podría darse el caso que de repente una fuente no tuviera efecto sobre el circuito. ¿Ya? Si es que llega a ocurrir, pues de hecho no me preocupo que no ocurra, es directamente porque es un error, porque yo trato de que no suceda. Sin embargo, es válido, ya, para que lo tengan presente. Es totalmente válido, no habría ningún problema, simplemente nos quedaría que la fuente que está acá daría 0. Y me preguntan también si es que cambia algo. A ver, cambia algo. Si cambia, ¿cuál es la fuente constante? Es decir, que la fuente de corriente sea XW. Ah, ya. No. En realidad se ha dado probablemente que nosotros hemos visto problemas en los cuales justamente tenemos fuentes constantes que sean de corriente, pero podría ser de tensión sin ningún problema. Si quieren podemos resolver uno de ese tipo, ¿ya? Ustedes van a decirme ahora qué quieren. Ya. ¿Quieren resolver uno de ese estilo? Con una fuente de tensión que sea constante, porque me parece que justamente los problemas que he encontrado siempre han sido con fuente de corriente. Ustedes van a responder acá, miren. Respondan esta pregunta sí, si es que quieren resolver un problema donde la fuente constante sea una fuente de tensión. Porque no se ha dado el caso, me parece, dentro de los que hemos visto. Si alguien no quiere hacerlo, le pone que no. Ya. Por mientras piensen también en otro problema, porque yo creo que alcanzamos a hacer fácil 2 problemas. Fácil. Yo creo que quizá porque si se fijan bien, este problema tiene dentro esto. Muchas veces calculamos una tensión, calculamos una corriente. Entonces esta es como una versión más pequeña, por decirlo así. Que en teoría yo considero que es el problema como más accesible, si me preguntan a mí. Ya, así que vamos a ir directamente a ese problema. Veo que votaron 15 a favor de 20, así que en realidad ya tenemos mayoría. Tenemos mayoría, así que vamos a resolver el problema. Vamos a ir acá. Lo voy a inventar simplemente, ¿ya? Porque siempre que busco uno nunca lo encuentro, así que lo invento nomás. Estamos en la clase. Lo tenía ahí mismo en la clase y no la vi. No vi cuál era. Vamos a ver cuál es. 23, 24 entonces. Ya, clase 24. Para que así aprovechemos el tiempo. Como les decía, si tienen alguna duda con algún problema de la guía también. De hecho, podría buscar uno de la guía ahora que lo pienso. Eso podría ser. Ya. Calcular la corriente. O vamos a calcular una tensión también, porque creo que hemos calculado casi puras corrientes. Así que calcular la tensión B de T. Si queda algo raro es porque lo voy a inventar, así que no se preocupen. La tensión B sub 0 de T. Y nuestro circuito va a tener las siguientes características. Miren, va a ser, por ejemplo, vamos a preocuparnos que no nos quede, obviamente, justamente todo que nos quede apagado. O sea, que no se desconecte nuestra fuente del circuito. Le vamos a poner acá un inductor. Le vamos a poner también, ¿qué más? Le vamos a poner un resistor para que tengamos algo interesante por ahí. Le vamos a poner acá otro inductor. Le vamos a poner un capacitor. Le vamos a poner una fuente también de este estilo. Una fuente va a ser de corriente, porque ahora que estuve revisando las pruebas, vi que habían varias dudas con este tipo de fuentes. Pero me imagino en ese momento. Espero que se hayan ido resolviendo de todas maneras. Pero nunca está de más ejercitarlo, ¿cierto? Ahí. Ya. Y aquí vamos a tener una fuente. Esta fuente va a ser de corriente, porque justamente habíamos dicho que se daba muchas veces que teníamos de tensión solamente con la señal que fuera sinoidal. Y en realidad no puede ser cualquiera, ¿ya? De cualquier tipo. Ya. Con esto, vamos a ver una estructura interesante. Le podemos agregar algo más si así lo quieren. Vamos a agregar algo más. Le agregamos algo más. Le agregamos acá una fuente de tensión. Vamos a poner una fuente de tensión dependiente para que nos quede mayor nivel. Si no tiene solución es porque fue inventado, pero como ejercicio nos sirve igual. Ya, vamos a poner de tensión acá. De tensión, esta va a ser, por ejemplo, de 2 por una tensión, que me parece que había uno así que le generaba dudas. Va a ser B0.
Ya, justamente es el que vamos a buscar nosotros. Vamos a poner en azul para que nos quede el mismo color. Y resolvemos. B0 de t, aquí vamos a tener el B0 definido ahí. Pero déjenme pensar, déjenme pensar. Tenemos un pequeño inconveniente, no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque se va a abrir el circuito. Vamos a ponerlo por acá. Acá. ¿Por qué no lo puse ahí? Porque esto después nosotros lo apagamos, lo abrimos, ¿cierto? Entonces se nos... Claro. Por eso es que uno lo inventa antes, pero ¿qué les puedo decir? La idea es que vayamos satisfaciendo lo que ustedes necesitan y quieren ejercitar. Finalmente esa es la idea del día de hoy. Ahí. Ya, aquí vamos a tener, por ejemplo, de 1 henrio. Vamos a tener, por ejemplo, acá de 3 henrios. Vamos a tener acá de 1 sexto farad. Y aquí vamos a tener una corriente también que circule por acá. ¿Cuál vamos a poner? Vamos a poner esta corriente. Una corriente que le vamos a llamar I0, simplemente. ¿Por qué? Porque no sirve para acá. Va a ser I0 por 4. Ahí. Y este problema, le vamos a poner acá una fuente. Dijimos que iba a ser una sinusoide. Vamos a ponerle unos 3. Unos 5 amperes. Pongámosle una buena corriente. 5 amperes. Le vamos a poner coseno de... La frecuencia va a ser 3 t más. Y aquí vamos a calcular, ¿cierto? Le vamos a poner un ángulo. Le vamos a poner de 60 grados. Nunca le pongo 60 grados, así que le vamos a poner 60 grados. Para variar un poco. Ya. Y aquí vamos a tener la fuente de tensión. La fuente de tensión va a ser una de 9 volts. Una fuente bastante común, ¿cierto? Claramente, como no tiene una sinusoide, es una constante. ¿Ya? Se da el caso que nosotros estamos buscando. Ya. Y con este problema, nosotros podemos ya empezar a trabajar. ¿Podría ser un problema de prueba? Sí. Yo siento que quizá... Sí, podría ser uno sin ningún problema. Incluso un poquito como de los más difíciles, yo diría, de lo que son los de la prueba. ¿Ya? Porque los de la prueba siempre que sean como más conceptuales que difíciles en el sentido de cómo se resuelven. Como si ustedes revisan la pauta, se darán cuenta. De la prueba anterior me refiero. Ya. Entonces, vamos a partir con la resolución. Vamos a irnos directamente a lo que más nos interesa en este caso, que sería calcular, ¿cierto?, la contribución de esta fuente. Porque lo que le digo yo siempre es que ella es la que genera de repente unos casos medio extraños. Ya, así que, como tenemos diferentes frecuencias, vamos a poner acá, como tenemos fuentes a diferentes frecuencias, aplicamos el teorema de superposición para así calcular la contribución de cada una de ellas. Aplicamos el teorema de superposición. Teorema de superposición. Para así obtener la contribución de cada una de las fuentes. Para así obtener la contribución de cada una de las fuentes. De las fuentes. Este texto tiene el objetivo de que si es que alguien después revisa el apunte, tenga una idea de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. ¿Ya? Porque muchas veces las dudas están en el que uno sabe por qué lo hace. A veces lo sabe mecánicamente. ¿Ya? Así que vamos a partir primero apagando esta fuente. Recuerden que al aplicar el teorema de superposición nosotros consideramos una fuente y apagamos todas las demás. La fuente de corriente se apaga reemplazándola por un circuito abierto. No se olviden de eso. Así que nos va a quedar en principio esto, que si es que alguien está copiando, por favor todavía no lo copie, porque voy a hacer algunas modificaciones. ¿Ya? Así que de momento tenemos este inductor, ¿cierto? Este resistor. Ahí está el resistor. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos también de momento este inductor. Y déjenme ver cómo nos queda. Ay, nos va a quedar bastante interesante el circuito. De hecho, sí, va a funcionar, pero se va a simplificar un montón. Pero igual se cumple el objetivo, porque en la prueba podría parecer algo así. ¿Ven por qué digo que se va a simplificar bastante? Vamos a ver ahora, miren. Obviamente uno cuando ya hace varios ejercicios ya como que lo empieza a ver más directo, ¿cierto? Al principio no es tan así. Como todo en realidad. La costumbre. Ya, entonces reemplazamos por un circuito abierto y me falta acá una parte del circuito, que esta parte va a ser a desacoplar, pero nos sirve igual.
Y por eso generalmente no invento problemas, porque bueno, los que invento siempre son como muy, muy raros, así muy... Entonces los invento y para lo que son las pruebas después los voy simplificando un poco. Si no, después quedan muy extraños los problemas. Como van a ver ahora, por ejemplo. Ya, I0, ¿cierto? I0, tenemos el valor de la fuente que es de 9 volts. Ahí están los 9 volts. No le puse valor al resistor. Ustedes eligen, el primero que escribe un número ahí, le ponemos ese. Ponga un número razonable, así menor que 10 al menos. Para que no nos queden los números tan así fuera. Ya, pongámosle 3. Porque si le ponen, no sé, 5000, después queda como un poquito raro el circuito. La distribución de las corrientes se modifica un poquito. Ya. Entonces, tenemos el resistor de 3 ohms. Vamos a tener acá nuestra inductancia de momento, pero lo voy a omitir porque ustedes saben lo que va a pasar, o lo sospechan, ¿cierto? Ya. Tenemos eso, este está acá. ¿Y qué sucede? Vamos a tener, ¿cierto? Que si es que la frecuencia que estamos trabajando es 0 radianes por segundo, porque efectivamente esta fuente es una fuente constante, no está oscilando, ¿cierto? Si yo lo dibujara su gráfico acá, sería así, 9 volts, fijo en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos ahí. Y luego, eso tiene un efecto en nuestros inductores y capacitores, ¿ya? Que, como les comentaba un poco al principio, lo que vemos nosotros es lo siguiente. Si calculáramos, por ejemplo, el ZL1, sería J omega L1, claramente, ¿cierto? El omega vale 0, por tanto, todo esto se va a 0. Voy a ponerle J0 si quieren, en realidad es lo mismo, ¿cierto? Y eso mismo va a ocurrir con el ZL2, que sería este, por ejemplo, ¿cierto? Y para el caso de nuestro capacitor que tenemos ahí, nuestra impedancia asociada a él, obviamente, nos quedaría 1 sobre J omega 0, porque esa es la definición que tenemos para calcularlo, ¿cierto? Como el omega es 0, esto tendería finalmente a infinito. Si tiende a infinito, quiere decir que se opone de una manera pero increíblemente grande, tanto así que la corriente no es capaz de circular. Y el hecho de que no pueda circular corriente implica que se comporta como un circuito abierto. ¿Ya? No lo voy a intercambiar porque si no nos va a dar un resultado totalmente diferente. ¿Ya? Así que, y en el caso que teníamos arriba, se comporta como un corto. Porque como la resistencia, perdón, la impedancia, que es una generalización de resistencia, no se opone en nada a la circulación de corriente. Es como que le hace el camino súper fácil. ¿Ya? Por eso es que decimos que se reemplaza por un cortocircuito, como si no hubiera nada, una línea simplemente. ¿Ya? Para ser más preciso. Así que con eso listo, vamos a ver entonces que vamos a abrir acá. Claro, porque finalmente se va a comportar como un circuito abierto, ¿cierto? Abrimos ahí y ustedes ya empiezan a sospechar lo que sucede acá. Ya empiezan a sospecharlo, imagino. Después de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos que, se me había olvidado la tensión de acá, ahí la vamos a poner, ¿cierto? SB0ET y tenemos la tensión ahí. Claro, se va casi todo. Y créanme que este problema, por mucho que se vea simple ahora que lo estamos haciendo, si uno lo pone en la prueba, genera muchas dudas por el hecho de que, como se empiezan a ir algunos elementos, el qué calcular, el qué usar, es lo que genera las dudas. ¿Ya? Así que no lo miren así como a huevo diciendo, no, en realidad es como que muy, muy simple el problema, porque créanme que estos son los problemas que generan más dudas. Yo de repente he hecho problemas que quedan así, literalmente así. Y no sé, y esto va hacia abajo, esto va hacia arriba y se pide, por ejemplo, una corriente así, y hay errores, de verdad, porque de repente no es lo más simple, no quiere decir que sea más fácil. ¿Ya? Entonces, ¿con eso qué tenemos? Está como medio inestable el internet. ¿Cómo calcularlo? Simplemente se toma el puntaje, se le suman 10 y después le sumas 9 décimas más. Porque esas son como compensación por el hecho de que tardé mucho en subir las notas. Entonces habíamos acordado eso. ¿Ya? Así que casi tuvieron un punto más. Así que yo creo que como compensación está bien, ¿no? La verdad es que tenía atrasado un montón de otras pruebas, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Entonces, como tenemos esto, vamos a ver lo siguiente. Miren, mucha atención, porque aquí viene la clave. Fíjense bien que esto quedó abierto, ¿cierto? Como quedó abierto y es una fuente de corriente, en realidad no va a ser capaz de imponer ninguna corriente. Nosotros bien podríamos quitar esto. Y también podríamos quitar eso porque como no va a circular corriente a través de él, porque está abierto el circuito, tampoco va a haber caída de tensión. Entonces su efecto, ¿cuál va a ser? Ninguno. Va a ser totalmente nulo. Sin embargo, por acá sí podríamos decir que existe corriente. Vamos a ver ahora si es que esto influye en algo. Lo más probable es que no influya nada, en realidad.
en vista de lo que tenemos, ¿cierto? Por cómo está conectado al circuito, nos va a quedar directamente conectado al valor acá, ¿ya? Así que, en principio, lo que nos queda es esto. Esto es lo que nos va a quedar. Y voy a copiar esto directamente, ¿eh? Porque en realidad lo puedo usar todo. Bien raro el circuito, ¿no? Pero totalmente válido. Ya. Ahí, ¿cierto? Y como les decía, nosotros podemos eliminar todo esto acá porque, como les decía, no circula corriente por esa rama, así que no hay que haya tensión en el resistor, es como que no existiera. Esta fuente de corriente, como está abierto el circuito, no puede hacer circular corriente, así que la puedo omitir también, sin ningún problema. ¿Ya? Y esas eliminaciones son las que generan dudas. Pero esto de acá no tiene por qué eliminarse. Que no quiere decir que influya en lo que nosotros queremos calcular. ¿Por qué? Porque fíjense bien que el valor que va a tener esta fuente, este valor, por ejemplo, de 4 y 0, ¿de qué depende? Depende exclusivamente de la corriente que circula ahí. Y por ahí va a circular una corriente. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente que está haciendo circular una corriente. Eso quiere decir que aquí sí va a haber una tensión. Aunque parezca extraño, ¿cierto? En principio debería hacerse 0. ¿No? La diferencia sería 0. Pero técnicamente sí habría una tensión. Lo más probable es que en el mundo real se genera un corte. Pero al menos desde el punto de vista teórico, yo diría que se hace 0 igual. Claro, tienes razón, Dan. Se hace 0. Se hace 0, ¿ya? Pero teóricamente no pasa nada. En el mundo real quedaría en corto, por decirlo así, ¿ya? Y podría generar algún problema. Así que vemos que en definitiva, esta fuente que está acá, por mucho de que parezca extraña, no tiene ningún efecto. Está desacoplada a nuestro circuito. Podemos ver que en realidad, como tenemos esta conexión acá y esta conexión acá, les pregunto a ustedes, ¿qué va a hacer B0 de T? Seguro que tenemos acá en este circuito. Repito, ese elemento de arriba no influye en nada. Este de acá. ¿Lo estoy seccionando? Estoy haciendo saltar, no ahí, sí. Claro, no va a influir en nada. Así que vamos a ver que como están en paralelo, va a ser directamente B0 de T igual a 9 volt. ¿Y saben qué hubiera sido interesante? Obviamente en retrospectiva, así desde el punto de vista de inventar problemas, haberlo puesto al revés. Porque si, por ejemplo, yo lo pongo al revés, solo con eso, ya como que el pensarlo como que a veces cuesta un poco. Y claramente nosotros, ¿qué haríamos? Podríamos decir, pero es que simplemente menos 9 volt. Sin embargo, si yo tengo la duda de respecto a alguna referencia, yo siempre, ¿qué hago? Lo más simple, me haría una malla. Y yo diría, omita en este momento, ¿ya? Diría, la flecha coincide con el más, sería entonces más 9, después acá más B0 de T, igual a 0. Y despejaría, ¿y qué me quedaría? Que B0 de T sería igual a menos 9, ¿cierto? Puede parecer muy evidente, pero a veces surgen las dudas. Entonces, con una malla, uno rápidamente sale de cualquier duda, ¿ya? Y acá lo mismo. Si yo, por ejemplo, no fuera capaz de reconocer qué tensión tengo ahí, porque probablemente alguien, no sé, lo encuentra medio extraño el circuito y eso le hace dudar, y que es totalmente válido, si no se preocupen de ello, puede hacer lo mismo. Acá alguien tiene la duda y no está seguro si es que será o no será, y a veces no está en la prueba y como que se pone nervioso, ¿cierto? Hacemos una malla nomás y vemos lo que nos da. La malla nos dice, la flecha coincide con el más 9, después la flecha coincide con el menos B0, acá le tenía que haber puesto B01 porque es la contribución de la fuente 1, ¿cierto? Ahí, igual a 0. Si despejo, ¿qué me queda? Me queda que B01 de T va a ser simplemente 9. ¿Se fijan? Lo que nosotros podíamos ver en teoría así como directamente, no tiene para qué ser tan así directamente, puede ser siempre basado en lo que nosotros hemos visto ya. ¿Ya? Y aquí déjeme poner el numerito porque no se lo he puesto nada y eso no corresponde. Ahí sí. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? De hecho, este sería como un programa de encuentro que como para examen sería bueno, por el hecho de que es como bien conceptual. Pero no hicimos ningún cálculo, ¿cierto? No hicimos nada. Esperen un poquito que me voy a conectar a internet al celular. Que está como medio inestable. A ver, déjenme ver si estoy conectado. Sí estoy conectado. Bueno. Dudas, cualquier duda que tengan. Le puse solución, ¿cierto? Le puse solución 2 veces.
Con lo que está estipulado, no recuerdo exactamente la nota, habría que chequearlo en el documento que les presenté al inicio, que se ajusta a lo que dice la escuela. Ya, ahora calculamos la contribución de la fuente de corriente. Me parece que es la fuente de corriente, ¿cierto? Sí, de la fuente de corriente. Calculamos la contribución de la fuente de corriente. De la fuente de corriente. Ya, y esa fuente de corriente está a otra frecuencia. Está a una frecuencia, ¿cierto? Le puse, me parece que de 3 radianes por segundo. 3 radianes por segundo. Así que vamos a buscar acá el circuito. Vamos ahora a obtener entonces lo que sería la contribución de dicha fuente, ¿cierto? Así que vamos a ir por acá. Ahora no va a quedar tan extraño porque simplemente vamos a apagar y nos va a quedar un circuito como con 4 mallas, ¿no? Y una de las mallas tiene una corriente que se va a definir rápidamente. Ni tan rápidamente, pero se va a definir. Ya, ahí la tenemos, ¿cierto? Y vamos a pasar al dominio fasorial. Ahí, ¿cierto? Le vamos a poner acá. Pasamos el circuito al dominio fasorial. Vamos a bajarlo un poquito. Recuerden que tenemos que apagar la fuente de 9 volt porque ya calculamos su contribución y en realidad estamos usando el método de superposición, ¿cierto? Ya, la contribución de la fuente de corriente pasando al dominio fasorial. Recuerden que tenemos que calcular las impedancias, los fasores y todo eso. Al dominio fasorial. Ya. Y con eso procedemos. Vamos a apagar la fuente de 9 porque esa fuente, como les digo, ya está. En este caso no la vamos a considerar. Muy importante, que creo que por ahí vi algún problema de este estilo. Miren. Esto se reemplaza por un cortocircuito. Cada vez que yo apago una fuente de tensión, cortocircuito. Yo apago una fuente de corriente, circuito abierto. ¿Ya? Así que, para que no lo olviden. Lo voy a escribir también al lado para que quede escrito, a pesar que lo hemos visto también anteriormente, pero nunca está de más. Ya. Y vamos a convertir esto en fasor. Si es que tenemos expresado como coseno nuestra sinusoide, nos queda todo directo. Nos queda simplemente la magnitud tal cual, 5, con ángulo de 60. El ángulo así tal como está. Si es que hubiera sido un seno, lo único que cambia es el ángulo, que yo tendría que quitarle 90 grados. ¿Ya? Por ejemplo, si hubiera sido un seno, hubiera quedado entonces, quitándole de 90 grados, hubiera quedado menos 30. ¿Ya? Pero por el hecho de ser un seno. Acá no era el caso, así que nos quedó simplemente 5 con ángulo de 60. Voy a anotarlo encima de él nomás. Lo vamos a quitar. 5 con ángulo de 60. Recuerden que esto es un fasor. Un número complejo que ahora representa a nuestra sinusoide. 5 con ángulo de 60, ¿no es cierto? Ya se me había olvidado ya. Ahí. Es que si pudieras hacerlo y que te dé correcto, no habría inconveniente. En realidad, lo que hacemos es una conversión a coseno. ¿Ya? Y una vez que tengamos eso, lo que sí hay que tener presente es si es que el fasor se corresponde, porque tiene que corresponderse al mismo fasor. Entonces probablemente tendrías que sumarle, pero yo diría probablemente los 360 menos los 90, una cosa así por el estilo. Y ahí sí sería. Ya. ¿Y qué más seguimos haciendo? Vamos a borrar acá esto. Recuerden que ahora vamos a tener solamente fasores. Ahí. Vamos a tener acá, esto va a ser la contribución de la fuente 2. Vamos a tener acá también esto. Vamos a borrar ahí. Menos más. VO2. ¿Qué más vamos a tener por acá? Ya. Y estamos casi listos porque nos falta definir estos fasores de acá, ¿cierto? Porque ahora ya no son solamente señales en el dominio temporal, sino que son fasores también. Ese estaba ahí. Ahí. Y luego de eso, vamos a simplemente a calcular. ¿Ya? Tenemos que calcular entonces las impedancias. La impedancia debida a ese inductor y a ese capacitor. Los resistores, como nosotros vimos en las clases anteriores, en realidad quedan igual. Ellos no cambian. Pero nuestras impedancias de los inductores sí. Así que la vamos a obtener. ZL1 va a ser J omega L1.
nuestro ZL2 va a ser simplemente J omega L2. Y el C también lo escribimos. Ya que estamos en eso, escribámoslos todos. Recuerden que esto 1 sobre J omega C es igual también a menos J sobre omega C. Nosotros hicimos un repaso de números complejos, así que si alguien tiene dudas todavía respecto a eso, lo puede chequear y está todo, porque hicimos creo una clase entera de eso. Y ahí nos queda entonces J omega, el omega es 3 en este caso, por L1, que sería simplemente 1, nos va a quedar entonces J3. J3, eso es lo que vamos a poner ahí. J3 ohm. Vamos a calcular el otro, ¿cierto? Que va a ser, en este caso, el L es 3 también. En realidad es 3, simplemente, ahí. 3 por 3 nos va a dar entonces J9. J9 lo ponemos por acá. Ahí, y nos queda el último, ¿cierto? Que sería nuestra impedancia debida al capacitor. Que va a ser entonces menos J sobre 3 por 1 sobre 6, ¿cierto? Ahí está. Había hecho 9, creo, no, había hecho otra cosa. Y luego nos queda así. Nos quedaría entonces menos J2. Ya recuerden que ahí simplemente simplificamos, después se invirtieron y quedó así. Y siempre nos va a quedar, por si acaso, un número que va a ser imaginario puro, pero negativo. O sea, tiene que quedar menos J algo. ¿Ya? Si nos quedara diferente, es porque nos equivocamos en algún punto. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso. Siempre que estemos tratando, obviamente, con un capacitor. Ahí. Menos J2. Así que ponemos entonces el menos J2. Lo ponemos ahí. Menos J2. Y estamos listos. ¿Alguna duda respecto a cómo llegamos al circuito endomismo sensorial? O sea, en realidad, ¿se entiende lo que acabamos de revisar? Ya. Entonces, mientras ustedes responden, lo que vamos a hacer ahora entonces es resolver usando algunos de los métodos que nosotros conocemos. Podríamos usar nodos, podríamos usar mallas. Siempre la idea es, ojalá, usar aquel que nos lleve a la solución más simple. Recuerden que lo que estamos buscando en definitiva es esto, ¿cierto? Aquí podemos ver que claramente no es la mejor opción porque donde definamos el nodo, o sea, el nodo de referencia, vamos a tener un montón de nodos. Vamos a tener S, ¿cierto? 3 nodos. De hecho, 4 si quisiéramos ponerle ahí. De hecho, sí. Y en cambio, si usamos mallas, vamos a tener que esta corriente va a quedar inmediatamente definida. Se sale la ecuación. Y además, esta corriente de acá va a quedar definida por esa fuente. Así que, en realidad, aquí nos conviene mucho más mallas. Así que vamos a definir las corrientes. Definimos las corrientes. Definimos las corrientes. Y por si acaso, vamos a dejarle el último número a la corriente de acá, para que quede fuera del sistema. ¿Ya? Simplemente para efectos de que tengamos menos posibilidad de cometer errores. ¿Ya? Ese es todo el objetivo. Y 1, le vamos a poner esta y 2, ustedes le pueden poner como quieran, mientras obviamente se respeten los números para que no nos equivoquemos. Y ya. Ahora decimos entonces que la I4 va a ser igual a ¿qué cosa? La I4 va a ser igual a menos 5 con ángulo 60. Menos 5 con ángulo 60. Y esos son amperes. ¿Ya? Luego de eso, vamos a ver entonces qué pasa con las demás. Vamos a seguir obteniendo ecuaciones. Vamos a sacar una de acá, por ejemplo. Vamos a ir a esa malla, la malla 1, y vamos a ver qué nos queda. Vamos a verla acá también, en la malla 1, porque me interesa que así nos sirva también de recordatorio cómo usar el método de mallas y todo. Nunca está de más. Partimos ahí. Nos queda J3 por la corriente I1. Recuerden que nosotros omitimos cualquier otra corriente a menos que aparezca explícitamente, ¿cierto? I1 aparezca explícitamente, por ejemplo, como acá, ahí, cosas de ese estilo. Ya. Y después de eso, vamos ahora a este elemento. Nuevamente omitimos esto, para nosotros no existe, ¿cierto? Y decimos más 3 por la corriente de la malla que queda positiva, que sería la I1, menos la otra corriente por el hecho de que va en sentido contrario. Si por algún motivo hubiera estado definida al revés, hubiera quedado positiva. ¿Ya? Pero es bien recomendable que nosotros hagamos siempre lo mismo en realidad. Porque así, como les digo, todo nos queda muy parecido, mucho más fácil de trabajarlo. Esto sería igual a 0. Despejamos, nos va a quedar entonces parte imaginaria, parte real del coeficiente que va a estar multiplicando al I1. Sería entonces 3 más J3 por I1. Y tendríamos, ¿cierto? El 3, en realidad menos 3, por nuestro I3. ¿Ya? Y ahí tendríamos la primera ecuación. Estaríamos OK. Nos quedaría ahí entonces, y podemos dejarlo en verde. Ecuación 1. Ahí, ecuación 1. Ya. Una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Vamos a ver la otra ecuación. Vamos a obtener, por ejemplo, la ecuación de la malla 2.
En la malla 2 podemos ver que hay una fuente de tensión. Eso es muy importante. Fíjense si es que tenemos una fuente de tensión. Si tenemos fuente de tensión e impedancia, ahí calculamos un LKB. Si fuera una fuente de corriente, vamos a hacer lo que vamos a ver en el caso que está justamente acá, ya que es diferente. Ya. Malla 2. En la malla 2. ¿Qué nos queda? Vamos a tener que la flecha va a estar entrando acá por el positivo. Nos queda, por tanto, 4 y 0. Y vamos a tener, ¿qué más? Vamos a tener más, porque siempre vamos a estar sumando las impedancias, J9 por la corriente de la malla positiva sería I2 y menos la I3 porque va en sentido contrario, ¿cierto? Y por ahí circulan dos corrientes, no se olviden de eso. Sería entonces I2 menos I3. Y todo eso igual a 0 porque se nos acabaron los elementos. Ya no hay nada más en esa malla, ¿cierto? Así que podemos entonces empezar a ordenar todo, pero tenemos esa I0. Como nosotros queremos dejar todo expresado en función de las corrientes de malla, porque así es como vamos a resolver en definitiva el problema, buscamos qué es lo que es I0. ¿Qué es I0? Va en el mismo sentido que la I1, ¿cierto? Así que sería simplemente I1. Acá lo hacemos. I1. ¿Ya? Si tenemos entonces el I1, en realidad el I0 lo podemos reemplazar acá y nos va a quedar de la siguiente manera. Yo voy a copiar esto tal cual. Lo copiamos. Nos queda ahí. Vamos a mover un poquito el circuito, todo en realidad. Ahí. Y borramos por acá. Le ponemos entonces nuestro I1. I1. Ahí. Y ordenamos todo. ¿Ya? Así que vamos a tener entonces 4 y 1. Vamos a tener el más J9 y 2. Y tendríamos, ¿cierto?, el menos J9 y 3. Y estaríamos listos con nuestra ecuación 2. ¿Ya? Vamos a requerir en este caso 3 ecuaciones. Tenemos justamente 3 incógnitas. Vamos bien encaminados. ¿Sí? Ya, con eso estamos casi listos. Y de hecho lo que viene ahora es bastante más rápido. ¿Ya? Y aquí mucho cuidado porque, como les digo, probablemente igual ha pasado bastante tiempo, más de un mes, ¿cierto?, de que hicieron la prueba. Si es que alguien todavía tiene la duda respecto a lo que vamos a ver ahora, para que ponga mucha atención, ¿ya? Cuando tengo una fuente de corriente, da lo mismo si es una fuente dependiente o independiente, en una rama, y estoy aplicando el método de mallas, lo que hace ella es que me está definiendo el valor de la corriente. Me está diciendo, tal como acá, pero lo que va a suceder acá es que me va a quedar simplemente que la I3 va a ser igual a ¿qué cosa? A menos este valor. ¿Por qué queda menos? Porque va en sentido contrario. Si hubiera estado, por ejemplo, la I3 definida hacia allá, ahí hubiera quedado lo mismo. O sea, I3 es igual a ese valor. Perdón, a ese valor. ¿Ya? Así que aquí nos quedaría entonces, en este caso la I3, obviamente uno puede decir la menos I3 igual a eso, pero más fácil así. La I3 igual a menos 2B02, ya que de hecho es lo que estamos buscando. Así que, como nosotros queremos dejar todo expresado en función de las corrientes de malla, vamos a ver qué es lo que es la B02. ¿Qué es B02? Y B02, que es una tensión, cuando nosotros estamos usando el método de mallas, es simplemente la impedancia, vamos a buscar la impedancia, donde está definida la tensión, sería en este caso 3, por la corriente que circula positivo o negativo, pero es la corriente resultante. Eso quiere decir que si circula más de una corriente, ustedes consideran todas las corrientes, ¿cierto? Yo lo voy a marcar acá también. Ya que estamos en eso, marquemos las corrientes. Esto es un poco grueso el destacador, pero nos sirve igual. Ahí, ¿cierto? Ustedes pueden ver que lo que yo estoy marcando acá es por donde circula la corriente I1, circula por lo que está en amarillo. La I3 circula por lo que está en la banda, ¿cierto? Aquí vamos a tener que circula la I2 y claramente por la otra malla que tenemos va a circular solamente la corriente I4, ¿cierto? Estoy buscando un color naranjo. Ahí, ¿ya? Eso es importante. ¿Por qué lo dibujé así? Porque así ustedes pueden ver que efectivamente tenemos que circulan dos corrientes por acá, ¿cierto? No circula solo una. Circula en ese sentido, positiva la I3. I3 menos, porque va en sentido contrario, ¿cierto? Sería la I1. I1. Y eso lo podemos entonces reemplazar. Reemplazamos y ahí vamos a obtener una ecuación. Fíjense bien que nos va a quedar entonces I3 va a ser igual a. Aquí vamos a poner con mucho cuidado que no se nos olviden los coeficientes. El menos 6 ahora, ¿cierto? Por la I3 menos la I1. Algo que noté bastante también es que había muchos errores de repente en algunos cálculos pequeños, que aquí es súper fácil equivocarse, por eso es que hay que tener un especial cuidado. Especial cuidado en ello. ¿Ya? Voy a dejar todo a la izquierda,
Esto me hubiera quedado positivo acá, me va a quedar negativo, ¿cierto? Si lo dejo todo a la izquierda. Ahí. Perdón, 6 y 1. Me quedaría, ¿cierto? 1, acá es negativo, sería positivo, sería más 7. Más 7 y 3. Igual a 0. Lo chequeamos porque a veces uno, bueno, digo, se puede equivocar, así que ustedes también revisen. ¿Ya? Entonces revisamos, si uno quiere lo descompone, total. Este tiempo que podemos perder en hacer eso, lo ganamos después de no equivocarnos, ¿cierto? Así que nunca está de más. Y claro, ahí vemos que es evidente que va a quedar 7 y va a quedar menos 6, ¿cierto? Bien. Nunca está de más asegurarse. Ya, y con eso tenemos listo nuestro sistema para poder entonces resolver. ¿Ya? Yo lo voy a dejar expresado acá. Recuerden que estamos buscando la corriente, las corrientes, pero en definitiva lo que nosotros queremos es eso, ¿cierto? Así que en realidad con las corrientes vamos a estar listos. Porque buscamos la tensión, vamos a estar ok, y problema resuelto, ¿no? En teoría. Hacemos las líneas un poquito más derechas. ¿Sí? Dime, Jaime. Ahí. Ya. El último paso este de acá. ¿Sí? Ya. ¿Qué hicimos ahí? Miren, atención. Lo que nosotros hacemos es que cuando tengamos una fuente de corriente, eso es lo importante, que sea de corriente. Puede ser dependiente, como es el caso de esta, ¿cierto? Que depende de un valor de tensión, por ejemplo. Podría depender de una corriente también. O podría ser independiente, como esta fuente que está ahí. Lo que hacen ellas cuando están definidas únicamente en una rama, ahí no se hace ninguna supermalla, ¿cierto? Sino que simplemente nos está diciendo el valor de la corriente que circula por ahí. Y como nosotros tenemos definida una corriente que justamente circula por ahí, ustedes pueden ver que la única que circula, ¿quién es? La I3 por ahí. ¿Sí? Es el único punto donde circula solo ella. Entonces, en base a eso nosotros decimos, ya, si es que esta fuente nos está imponiendo un valor de corriente y yo le puse un nombre a esta corriente que circula, voy a tener que decir entonces que la corriente I3 tiene que saber ser igual a este valor, pero negativo, porque es en sentido contrario. Así que hubiera ido en el mismo sentido, hubiera quedado positivo. Y con eso, después, ¿qué hacemos? Buscamos esta variable. ¿Dónde está? Está ahí, donde está definida con más y menos. Como una tensión y estamos usando mallas, decimos entonces que va a ser igual a la impedancia por la corriente que circula positivo o negativo, ¿cierto? Pero como circulan dos, nos quedaría entonces la I3, que va en ese sentido, positiva, y la que va en sentido contrario quedaría negativa. ¿Ya? Así que por eso es que reemplazamos todo eso que tenemos ahí. Y después desarrollamos con mucho cuidado de no equivocarnos. ¿Ya? Como les comento, realmente es fácil equivocarse, así que hay que poner especial cuidado. ¿Da todo cero? Vamos a ver, una vez da cero. Podría ser el caso. Pero si da cero sería un resultado válido. Un resultado un poco aburrido, sí, pero válido. Y sería obviamente porque es un problema inventado. Vamos a ver. Ahí. Ya. Entonces, vamos a anotar todo por acá. Voy a mover un poquito este corchete y vamos a ver qué nos da. Ya, le vamos a poner acá unas líneas para separar, porque si no se nos puede juntar todo. Ahí nos queda. Ahí. Y ahí. Y ahí tenemos entonces 3 más J3, es el coeficiente que está acompañando ahí al I1. Después no tenemos ningún coeficiente para el I2, quiere decir que es 0. Tenemos el menos 3 acá, ¿cierto? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el 4, el J9 y el menos J9. 4, J9 y el menos J9. Y aquí tenemos el menos 6, el I2 no aparece, ¿cierto? Menos 6, el I2 no aparece, así que su coeficiente es 0. Acá tenemos el 7, tenemos el I1, I2 e I3. E3. Y todo eso, lo igual. Oh, es que de hecho no, le puse fuente, ¿no? Sí, de hecho tiene sentido. Va a dar 0. Va a dar 0 efectivamente. Ya, pero nos sirve igual de ejercicio. ¿Cómo lo sé? Porque fíjense que si está igualado a 0, la única solución que tenemos es la homogénea, ¿cierto? Es un tema de lineal. Pero nos sirve igual, ¿cierto? No como ejercicio porque es el procedimiento que nosotros seguiríamos. Lo que pasa es que la configuración que yo hice se dio que no tuviera en este caso una contribución, ¿ya? Pero le ponemos los 0 nomás, total. ¿Qué les puedo decir? Ahí. Para este problema en específico, inventado así rápidamente, nos dio así. Luego, vemos que no tenemos contribución. Así que, ¿qué sería nuestro resultado? Por lo tanto, buscaríamos ahora la tensión, que sería B02. Recuerden que ahí está definido. Y reemplazaríamos todo.
Y yo, pero como digo, por lo general para las pruebas yo resuelvo el ejercicio. Si veo que me da algo así, tiendo a cambiarlo, porque me gusta como que le den números, porque yo sé que de repente esto le genera dudas. Y a pesar de ser válido, no es la idea. Yo he visto casos de repente, no sé, porque borran el desarrollo porque encuentran que no puede ser resultado. Es un resultado válido, ¿cierto? Y aquí nos quedaría lógicamente 0. ¿Qué significaría esto? Significaría que simplemente la fuente que está a 3 radianes por segundo no tiene ninguna contribución en la tensión final, o la tensión que estamos buscando. De esta forma, vamos a ponerle acá una conclusión. De esta forma, en este caso particular, de hecho bien particular, la fuente senoidal a 3 radianes por segundo, a omega igual 3 radianes por segundo, no contribuye a la tensión que buscamos. Contribuye a la tensión que buscamos. A la tensión que buscamos. Obviamente es B0, ¿cierto? Pero si nos hubiera dado un valor, lo que nosotros hacemos es que esto lo pasamos después al dominio temporal y expresamos todo sumándose. Así tal cual como lo hicimos en los problemas, las clases previas, ¿ya? Que buscamos. Y le ponemos acá paréntesis para que aparezca. B0. En definitiva, nuestro resultado para este problema sería simplemente la contribución que teníamos arriba, ¿cierto? En definitiva, mientras tanto yo les mando esto para que ustedes puedan votar. Sí que se entendió el procedimiento, porque en realidad el procedimiento es el mismo. O sea, los problemas que van a ver ustedes en la prueba respecto a este tipo, que si me preguntan a mí, yo creo que es el que tiene mayor dificultad de los 3. ¿Ya? Porque yo siento que el primero es como aplicar los métodos. O sea, en teoría, si uno lo comprende y no se equivoca por ahí, no debería tener problemas, ¿cierto? O sea, que igual siempre no se puede equivocar, pero hay que tener ese cuidado. Ya. En definitiva, ya, la tensión que tenemos era esta. B0 de t va a ser igual a B01 de t más B02 de t. En este caso, el B02 de t va a dar exactamente 0, ¿cierto? Así que nos queda eso. Simplemente nuestros 9 volts. ¿Se dan cuenta que hubiera sido como un problema como bien interesante por un lado? Porque si uno lo está haciendo, imagínense un examen, una prueba, uno como que igual se lo preguntaría si me habría equivocado en algo, ¿no? Sí, por eso es que yo trato de que no sean así, porque a pesar de ser válidos generan dudas, ¿ya? Dudas respecto a lo que hemos realizado, de cualquier tipo. No se queden con dudas porque, como les digo, se va a hablar de esto en la prueba también, es unos 3 problemas. Ya, muy bien entonces. Y vamos a darle una mirada, porque tenemos poquito tiempo, como le di una información al principio. Le vamos a dar una mirada a los problemas que estuvimos revisando de cálculo de potencia, ya, más que nada para remarcar los puntos más relevantes, ¿ya? Hicimos, me parece, uno así en la clase anterior, y si no, en la anterior a esa. Tiene que estar por acá. Recuerden que a este punto se lo subo. Entremos, sí. Y aquí calculamos la tensión corriente. Aquí no calculamos potencia. No calculamos potencia, ya vamos a ver uno anterior. En la ayudantía, supongo que calcularon potencia, ¿o no? ¿Fueron a la ayudantía? Y ahora tengo que encontrar la clase anterior a esta. Este tendría que ser del martes. Martes 18. No, martes 17. ¿Por qué nadie responde? ¿No fue una ayudantía? Ese que está en una clase de otro curso. De hecho, sí, de otro curso. Esta es nuestra clase. Esta es nuestra clase. Ah, ya. Comprendo. Ya. De todas maneras, vean la ayudantía, porque yo le di como específicamente los ejercicios al ayudante para que los viera con ustedes, ¿ya? Así que si no pudieron participar, revíselo, para que así tengan como una idea de cómo son. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a revisar este problema, porque dado que la cantidad de minutos que tenemos, nos quedaríamos cortos si lo queremos resolver de cero, para que ustedes vean cómo nosotros vamos a calcular. En principio, este tipo de problemas ustedes van a ver en la prueba. O sea, este va a ser el problema 3, por decirlo así. ¿Qué hacemos nosotros primero? Vamos a darnos cuenta que el circuito ya va a estar en el dominio fasorial. No hay que hacer ese traspaso, no hay que calcular las impedancias ni nada.
Va a estar así, dominio fasorial. Va a tener una estructura obviamente diferente, ¿sí? Algunos se van a aparecer un poquito. Y aquí podemos usar mallas o no. Por lo general, me resulta más simple, en este tipo de problemas, usar mallas. Porque vamos a ver que podemos nosotros pues, calcular las potencias de una manera más simple, ¿ya? ¿Qué nos piden acá en específico? Nos piden obtener las potencias activas y reactivas absorbidas por los resistores, capacitores e inductores. Nos dicen también que la fuente está en valor RMS. ¿Qué nos dice eso? Nos dice simplemente que la expresión que nosotros vamos a usar, por ejemplo, para calcular las potencias, va a ser esta, miren. Va a ser, por ejemplo, la potencia activa, P, va a ser la parte real de la potencia compleja. ¿Y cómo calculamos la potencia compleja? Eso depende específicamente si está expresado como valor RMS o como valor máximo, ¿ya? Por eso es que yo lo especifico. Y en definitiva nos queda así. Nos quedaría como B por I conjugado, ¿ya? Donde esa expresión de B por I conjugado en realidad tampoco es compleja, pero ¿qué pasa? O sea, es compleja, pero me refiero a que no es tan difícil de poder desarrollar. Sin embargo, si que nosotros, por ejemplo, resolvimos usando mallas, nosotros ya conocemos las corrientes. Ningún problema, ¿cierto? Las tenemos, en principio. Pero la tensión no. Así que hay que calcularla y multiplicar. No es extremadamente difícil, pero es un paso más, por decirlo así. ¿Qué es lo que les recomiendo acá realizar? Decir que simplemente P va a ser igual a la parte real de Z por la magnitud de la corriente al cuadrado. Esta es esto viene de una propiedad que nosotros revisamos cuando hicimos repaso de números complejos y también cuando revisamos estos materiales, que creo que es como la semana pasada, al principio creo que la semana pasada, sino un poquito antes, donde empezamos a calcular esto. ¿Ya? Creo que es la semana pasada precisamente. Y ahí fue donde nosotros obtuvimos, ¿cierto? Esa expresión. Déjame pausar esto. Que se me perdió, ¿dónde está? Cerramos nomás. Cerramos todo. Ya. Entonces, tenemos, ¿cierto? Lo siguiente, miren. Tenemos que calculamos nosotros las corrientes porque queremos en definitiva obtener, ¿cierto? El P. Y algo que no mencioné, el Q también se obtiene de la misma manera, pero ahora va a ser la parte imaginaria. La parte imaginaria de Z, que Z podría ser, lógicamente, el J6, podría ser el menos J2, ¿sí? También podría ser el 4, pero vamos a ver qué sucede con ello, por la magnitud de la corriente al cuadrado. Ahí, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a usar, estas dos expresiones, que son muy prácticas y que nosotros ya usamos malla, porque conocemos las corrientes. Acá resolvimos, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Sacamos esta ecuación, teníamos una fuente de tensión dependiente, le pusimos el valor acá, LKB, ¿cierto? J6 por I1. En realidad resolvimos. No voy a tener tanto en el detalle cómo aplicamos malla. La cosa es que en definitiva llegamos, ¿cierto? A nuestro sistema, obtuvimos las corrientes y aquí aplicamos lo que le estaba recordando yo, que es justamente esto. Que dijimos, ¿cierto? Aquí está demostrado, de hecho, que podíamos calcular la potencia activa de esta forma y la potencia reactiva de esa manera. Y pasando ya a calcular, fíjense bien que calculamos acá las potencias activas para todos los elementos. Para todos los elementos, para los resistores, para los inductores, para los capacitores. Sin embargo, ¿qué pueden ver ustedes rápidamente? Fíjense bien. Para el inductor J6, la potencia activa que estaría absorbiendo es 0. Y para el capacitor, la potencia activa que estaría absorbiendo también sería 0. Y es porque en realidad ellos no absorben potencia activa. Y eso lo dejamos destacado, miren. ¿No lo dejamos destacado? ¿No lo dejamos destacado? Bueno, los capacitores e inductores no absorben potencia activa. ¿Ya? Capacitores e inductores no absorben potencia activa. Eso quiere decir que si ustedes tienen que calcular la potencia, por ejemplo, activa absorbida por los elementos, ustedes calculan solamente la de los resistores. La de los capacitores e inductores dicen que es 0 simplemente. No hay para qué calcular, ¿cierto? E inductores no absorben potencia activa. Pero uno diría entonces, bueno, ¿y para qué están ahí? ¿Qué absorben? Vamos a ver que en realidad lo que absorben ellos sería solamente potencia reactiva. Vale decir, cuando calculemos usando la parte imaginaria del J6 por la magnitud de la corriente al cuadrado, la corriente que lo circula lógicamente, nos va a dar ahí un valor que va a ser diferente de 0. Y como pueden imaginar, y de hecho lo están viendo, ¿qué sucede con los resistores? Vemos que ellos en realidad no van a consumir potencia reactiva. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con ellos. Entonces, en definitiva, calculamos solamente potencia activa para resistores y potencia reactiva para inductores y capacitores. ¿Ya? Ese es el punto también que nos ayuda bastante. Potencia activa.
Y como vimos, ¿cierto? Los resistores no absorberían potencia reactiva. Creo que he escrito mal, absorben, ¿cierto? Arriba lo he escrito mal, me parece. Y lo he dejado así. Bueno. Ahí. Y eso en realidad es todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué cuidados tienen que tener? Sí, algo que les comento desde ya. Tal como les decía en esa clase, que aquí nosotros tomamos la magnitud únicamente. ¿Ya? O sea, si el número, supongamos que el I3 lo tenemos por acá, el I3. El I3 está por acá, está por allá arriba. Ahí está el I3. El I3, ¿cierto? La magnitud sería solamente esto. Solamente ese número real, porque eso es un número real, ¿cierto? Un escalar. 3,314. Sin ángulo, sin nada. Y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Y lo multiplicamos por nuestra impedancia. Y otro punto clave es que, como pueden ver, obviamente la corriente nos da la misma dirección. O sea, yo podría haber puesto menos I1 y funcionaría igual, porque nos quedamos solamente con la magnitud, ¿cierto? Y ese signo estaría afectando al ángulo, que nosotros no consideramos. Y para ir cerrando más o menos este tema, porque en realidad no es más que esto, como ustedes lo pueden ver, el problema de la prueba va a ser eso, va a ser calcular ya sea potencia activa o potencia reactiva. Ni siquiera le voy a pedir las dos, sino que va a ser una o la otra. Y otro punto importante es este. Cuando tenemos que circulan dos corrientes, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular la resta de los fasores. Eso obviamente nos va a dar un fasor, ¿cierto? Si yo resto dos fasores, me da un fasor. Un fasor que va a tener, no sé, porque supongamos que fuera 12 con ángulo de 35 grados, por decirlo así. ¿Ya? Y después, a ese resultado que me dio que era un fasor, yo le calculo, en realidad, la magnitud al cuadrado. O sea, yo tomaría esto, me quedaría entonces 12 al cuadrado. ¿Por qué lo menciono? Puede parecer muy obvio quizás, no sé. Porque un error muy común es restar las magnitudes. O sea, es como que si acá tuviéramos dos números complejos en forma polar, van y toman la magnitud de acá, se la restan a esta y después lo elevan al cuadrado. Y eso no corresponde, eso no es lo mismo. ¿Ya? Es diferente. Es diferente, por ejemplo, esto, supongamos que fuera un número, vamos a poner cualquier valor, esto es diferente de esto. ¿Ya? Así que, ahora sí, de eso. ¿Ya? Eso no es válido, no son lo mismo, ¿ya? Así que para que tengan ese cuidado, porque, como les digo, ¿cómo se saca la magnitud con la calculadora? Ya, miren por acá para que lo vean. Se puede hacer de forma automática con la calculadora. Ya está disponible la online también, que se había caído un tiempo, pero ya volvió. Por si acaso alguien tiene Mac o de plano, no sé, por algún motivo le acomoda más. Ya, si yo tengo, por ejemplo, un fasor. Tengo un fasor justo ahí, así que ese que está ahí lo vamos a usar. Ya. Vamos a decir entonces, alfa, le di doble clic por si acaso para que quedara enclavado, por eso quedó en negrita. Así que aquí pongo apps, A, B, S. Presiono alfa de nuevo para que se desenclave, por decirlo así. Pongo paréntesis redondos y ahora yo me puse justo en el medio. Y aquí yo podría escribir un fasor sin problema. O podría tomar el que está arriba. Voy a tomar el que está arriba. Le doy clic y fíjense que me dio. Me dio solamente ese 256 algo, ¿cierto? Puedo hacer lo mismo. Voy a poner de nuevo doble clic, apps. La S está ahí, ¿cierto? Voy a poner un número más simple que se vea bien. Por ejemplo, no sé, un 12 con ángulo de lo que puse ahí, 35. 35 y nos queda así. Oh, ¿qué hice? Ah, me comí los paréntesis. Recuerden que si ponemos un número en forma polar, siempre tiene que tener los paréntesis, y yo estaba usando los paréntesis de la función. No corresponde. Tenía un error de sintaxis ahí. Ahí sí, ¿cierto? Y me da el 12. Ustedes también pueden calcular otras cosas. Pueden calcular también la parte real y la parte imaginaria, si así lo quisieran. ¿Ya? A pesar que la mayoría de los problemas no hace falta hacer como la tremenda expresión, pero se puede hacer. ¿Cómo hago eso? Le pongo simplemente real. Fíjense qué pasa si pongo real. Doble clic también. Real, la E está por acá, la A está ahí, y la L que siempre se me pierde, acá está. Ahí, le damos Enter. Y me dio la parte real. Eso sería lo mismo que si yo, por ejemplo, el 12 lo multiplicara por coseno del 35. Es lo mismo. Fíjense bien. 12 por coseno de 35. Y está en degree, así que está bien. Yo tengo el 1 ahí. 12 por coseno de 35 grados, sexagesimales. Y me da lo mismo, ¿ven? Y si yo calculara, por ejemplo, el 12 seno del ángulo, me va a dar obviamente lo que sería la parte imaginaria también, ¿ya? Que sería totalmente válido. Me puso el paréntesis ahí. Y eso lo podría calcular si yo quisiera, de la misma forma que hice antes, este número que está acá, acá, pero en vez de poner real, ¿qué creen que pongo?
Imag. Doble clic. Imag. Ese le puse una H, ¿no? Le puse una H. Imag, ahí sí. Y la G. No catálogos. Escape. Alfa, ¿cierto? Para desenclavar. Le damos Enter. Y ahí nos dio el valor. Esas son como unas funciones más o menos útiles de repente, a pesar que igual se podría hacer así y verlo uno mismo, ¿cierto? ¿Se fijan? Eso es todo lo que tienen que hacer para el problema 3. O sea, calcular usando mallas o no. Yo les decía que por lo general es más simple con mallas porque podemos hacer esto que le estaba comentando. Y calcular. Teniendo esos cuidados de obviamente no restar las magnitudes y elevar al cuadrado, porque ahí nos va a dar un resultado diferente. ¿Ya? ¿Dudas? Adicional. El problema 1 va a ser de cálculo de tensión o corriente. Ahí pueden usar nodos o mallas, lo que más les acomode. Y en realidad, como les digo, en mi opinión es el problema que todos deben asegurar. ¿Ya? Así que, porque en los demás se ocupa lo mismo, ¿cierto? Así que si tenemos débil esa parte, como que nos va a costar todos los otros. Ya, bueno. Cualquier otra duda adicional me pueden escribir. Yo de todas maneras voy a también estar disponible el horario de consulta el día de mañana, que es de 10 a 11 horas. Está publicado por si acaso en la página inicial del aula. Para que ustedes si quieren ingresan. Yo siempre estoy conectado ahí a esa hora, después me desconecto obviamente. Y me pueden consultar directamente. Y si no, por mail, ¿ya? Así que bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Espero que tengan una buena semana. Y que tengan energía también. O sea que está complicado. Chao, que estén muy bien.